director de vinculación con el medio de la Facultad de la FE. La FEN. Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, más cerquita del Alberto micrófono. Sí. Perdón, de la FEN del Alberto Hurtado, perdón, Sí. me equivoqué yo. Perdóname. No, está bien. No importa. Son tan amigos también Mauricio. los de la Chile. Sí, po. Cerquita el micrófono para que Sí, te escuchen un bien gusto nuestros auditores. Es que cada vez que dicen FEN me confundo con la FEN. Pero bueno. Y además que me salvó con el apellido de Janet, cosa muy importante. Follendorf. Oye, Mauricio, vamos a conversar varias cosas, principalmente ligadas con el mundo de las relaciones laborales de las personas, ¿no? Y también de, entre otras cosas, el dictamen del uso del certificado de antecedentes laborales que hizo la Dirección del Trabajo, pero quería partir conversando contigo sobre la portada del Diario Financiero de hoy. Oiga, en primer lugar, gracias por la invitación a Constanza acá en Metro Show Me the TV y Show Me the Money. Sí. A propósito, son dos, bueno, estas portadas recibimos una buena y una mala. Una buena, el crecimiento, a propósito de la formación de capital fijo, que claramente va a redundar después en formación de empleo. O sea, claramente la minería está generando y hay una dinamización del mundo minero a propósito de los precios, sobre todo del cobre, de que eso, y bueno, todas las movidas últimas de Trump también hicieron de que se aceleraran ciertos movimientos. Así que, y las inversiones son una buena noticia del país, pero la mala es que seguimos post pandemia con esta brecha que es seguida y que nos invita a los actores público-privados a generar mayores colaboraciones para que este problema, este avance, estos 20 años perdidos que tuvimos producto de la pandemia, los volvamos a recuperar. Y claramente esta densidad de cotizaciones de las mujeres nos hace de que se traduce en el ingreso mediano, a propósito de las cifras del INE que dio hace unas semanas atrás, y redunda en otros puntos. Así que tuvimos muy buenas noticias y muy malas noticias a la vez, y creemos de que tenemos un desafío en torno a la promoción de mayor contratación de mujeres, mayor formación y todos los procesos. En simple, expliquemos, el tema de la densidad de cotizaciones previsionales de mujeres que cae bajo el 50%, ¿qué significa? O sea, la densidad es que, bueno, hay menos personas cotizando. Ya. Pues, quiere decir que no hay menos personas también, no solamente cotizando, sino que con empleo formal. Con empleo formal, claramente. Ya. Es P y Q, densidad, es P y Q, o sea, menor cantidad por la cantidad de los ingresos que recibe, por lo tanto, está sujeto, está indexado al ingreso, por lo tanto, eso es el P, y la Q, la cantidad de mujeres que están cotizando, o sea, se afectan ambos lados. Te pregunto porque tal vez una persona que esté trabajando de manera informal igual puede cotizar. Podría cotizar voluntariamente. Pero es más difícil. Es más difícil, tendría que haber la voluntad de hacerlo, tendría que ingresar a Red o alguna red, pero generalmente no se hace. Ya, por eso hablamos generalmente de empleo formal y que eso ha bajado. O sea, que eso quiere decir claramente que las mujeres no están trabajando de manera formal, por eso ha bajado la densidad de la cotización de las mujeres. Por lo tanto, cuando cumplan 60 años, allá que estábamos con la reforma previsional, la persona que se jubile, si además no ha tenido esta cotización previa, digamos, su remuneración por jubilación va a ser bastante más baja y vamos a tener menos ingresos además. O sea, la brecha, según la última cifra del INE, es el 23% entre el promedio de hombres y mujeres. Exacto. O sea, y además trabajamos menos años. Yo insisto que habría que liberar un poco eso para que nosotros trabajáramos lo que quisiéramos. Hasta, Sofita, ¿hasta cuántos años quieres trabajar tú? No, eternamente. Eternamente. Aparte son muy simpáticos en la radio. Por supuesto, pura juventud, además, aquí tenemos puro ánimo para trabajar. Oye, Mauricio, estamos conversando con Mauricio Araneda, director de vinculación con el medio de la Facultad de Economía de la Universidad Alberto Hurtado. Sí. Hablemos de la emisión por parte de la Dirección del Trabajo sobre el uso de certificados de antecedentes laborales. Algunas personas, particularmente los sindicatos, señalan que esto podría ser, ¿cómo se llama? Tentatorio. No, que podría como excluir, discriminatoria, esa es la palabra, gracias. Sí. Esa es la palabra. Discriminatorio con algunos trabajadores, y por otro lado, que te piden el certificado de antecedentes laboral. A mí siempre me lo han pedido, en todas las pegas que yo he estado. No al principio, sino que ya cuando está ya así, oye, igual mándame todos estos papeles, mándame como el carnet, o el certificado de antecedentes. Uno lo manda. Claro, obviamente no tengo ningún antecedente, pero
pucha, ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista de la dirección del trabajo y desde el punto de vista del sindicato, pero también desde el punto de vista de las empresas que tienen, me imagino yo, también el derecho a resguardar a quienes personas son las que contratan? Sí, ahí hay un dilema bien interesante que, bueno, esto nació de un requerimiento de la Central Unitaria de Trabajadores hacia la Dirección del Trabajo. Hizo un dictamen el director Centeno, un director que en el fondo insiste en varios conceptos. Uno es los límites de las facultades de administración respecto al respeto, a la honra de las personas. También cita el tema de protección de datos, que es muy importante, que hoy día es muy emergente. Hoy día en muchas empresas tiene que haber un oficial de datos, de cuidado de los datos personales. ¿Cuáles son los datos que se comparten? En general, obviamente uno adjunta cuando uno ingresa a un trabajo algunos ciertos antecedentes penales, pero acá el uso de esta empresa Qualify era datos como por ejemplo la cantidad de licencias médicas y otros datos que son de carácter de salud. Ahora, el comunicado oficial de la empresa Qualify es que esto solamente puede ser solicitado por el trabajador, puede ser consentido por el trabajador y no es de uso de la empresa que hace el proceso de reclutamiento y selección. Esa es como la aclaratoria. Ahora, nosotros, y esto es como muy típico respecto a se puede hablar en un lado de las listas negras, en el caso de un tipo de trabajador, en otros lados se puede trabajar en caso de discriminación en el interior del trabajo, pero esto nos indica de que hay, si hay una oferta de este tipo de servicios, quiere decir que hay una demanda. Entonces la pregunta es, ¿qué están haciendo las empresas respecto a los procesos de reclutamiento y selección dentro de la legitimidad, facultades de administración? ¿Cómo están los límites de la ética respecto a estos procesos? ¿Y cuáles son los datos que se tienen que utilizar? Porque claro, uno puede decir cantidad de licencias que uno puede tomar, pero la pregunta es de qué tipo, cuáles son estos, y estos son antecedentes de carácter muy delicado y que no pueden ser utilizados o pueden ser compartidos de manera de manera pública. Entonces eso nos lleva ahí también a un dilema importante, un discernimiento por parte de la administración de la empresa. Estoy de acuerdo contigo, pero igual desde un punto de vista también creo que la empresa tiene el derecho a saber, digamos, a quién está contratando. No a través de otra empresa, no a través de este tercero que tiene una base de datos con información privada, porque en el fondo uno como persona individual es dueño de su información, pero si te la piden como parte a ti, como persona a contratar, pues tu certificado antecedente, o sea, mira, hemos visto tanto tema con las licencias médicas, hemos visto temas, que hace que finalmente haya mayor desconfianza. Entonces, ¿dónde está a ver, tenemos que llegar a un punto de equilibrio, ¿cachai? Y yo entiendo que la empresa necesita información respecto a la persona. Si la persona de verdad ha tirado muchas licencias médicas, ¿por qué tema? No sé, si ha participado, no sé, de actividades delictuales, por decir algo. También es importante. ¿Por qué no podría saberlo? Lo que pasa que ahí depende, como dice, la idoneidad. La Constitución habla de la idoneidad. O sea, hay cargos que es pertinente pedir ciertos antecedentes, por ejemplo el DICOM, por ejemplo gente que cuida valores, u otros puntos. Ahí es la pertinencia según los cargos y también las metodologías que se usan en términos de reclutamiento y selección. O sea, allí el tipo de entrevista, el tipo de información. Entonces, allí es como uno, dentro de los procesos de reclutamiento y selección, en los procedimientos, uno incluye también el cuidado de ciertos sesgos. Y ahí es la habilidad también, en fondo, de la coordinación de la gestión de personas, en este caso, también con los oficiales de cumplimiento de una empresa grande, generalmente el oficial el cumplimiento de compliance y otras cosas. Entonces, ahí hay un proceso en donde tiene que estar cuidado en todos los pasos, en ir consultando, oye, ¿será pertinente la utilización de estos datos hay mejores predictores para un buen tipo de trabajador responsable, cumplidor, que tenga ciertas características y competencias, sin pasar a llevar o sin exponer reputacionalmente ciertas empresas? Eso también es importante, porque la empresa muchas veces puede ocupar ciertos métodos, no necesariamente
nosotros nos encontramos no tan solo en el proceso de reglamento, sino que en otros puntos en decir, oye, esta empresa utiliza listas negras, esta empresa utiliza esto, y también pone en riesgo su reputación. Y eso también está dentro de los mapas de riesgo dentro de una empresa, sobre todo las empresas que tienen mucho contacto con el público, o con los cuales tienen que su valor está en su marca. Y ahí ese es un discernimiento o una ponderación de riesgos que tiene que tener la empresa. No tan solo los riesgos financieros operacionales, sino que también los riesgos reputacionales que tiene la empresa. Y eso también es medible, verificable y requiere una coordinación, se puede decir, de quien al interior de la empresa pide un cupo, la gestión de personas, que quien es el dueño del proceso en esa parte, y el oficial de cumplimiento dentro de la empresa. Y sobre todo eso es importante. O sea, ya, efectivamente la empresa no puede solicitarte este tipo de información, no debería solicitarte este tipo de información que es más personal, que tiene que ver también con la ley de datos personales, que son datos sensibles como el tema de salud, por las licencias médicas. Y cómo se resguarda por un lado también la empresa frente a esa situación. Me decías que a través del oficial de cumplimiento, que a través de los procesos de reclutación, pero creo que queda un poquito, me da la sensación que queda un poquito más resguardada, pero, o sea, más como, no resguardada, al contrario, como más resguardado la persona y poco resguardada la empresa al no saber a quién estaría contratando. Entre comillas, no creo que me tiren piedras tampoco, porque uno tiene que ponerse en los dos lados. Me parece también que acá lo que indica también este tema, ¿no? Es cómo, en el fondo, para la contratación o en la evaluación de una persona, ¿qué datos debiésemos entonces considerar? ¿Qué procesos serían los mejores para no caer en esta situación de discriminación, pero por otro lado para poder también tener un poquito más de información, ¿o no? Bueno, ahí está la habilidad. En algunos casos algunas empresas lo adoptan con sus propios especialistas de reclutamiento, otras tercerizan, y también tú sabes que están medidas en distintos tramos, los mandos medios distintos, los mandos operativos, la alta dirección, el headhunter, y ahí está mucho en la habilidad tanto de la entrevista, se puede decir el desarrollo también de un ejercicio conforme a una situación simulada. Hay distintos métodos que son buenos predictores, que no es tan solo la búsqueda de una información que puede ser de trazo grueso, que es cuántas licencias tomó un trabajador. Puede ser por distintos motivos, o puede ser incluso falsa, pero nosotros no vamos a tener la capacidad solamente en un certificado de ver si un potencial trabajador es muy bueno y que puede aportar un valor a la organización. Creo que ahí obviamente ahí está el dilema del costo del método, porque claramente en ciertas posiciones de la organización, y muchas veces los headhunters también te cobran según la cantidad de meses, la cantidad de remuneraciones, depende del tramo de trabajador también. ¿Y ahí cómo lo hace una empresa chica? Ponte tú, que no tiene un área de recursos humanos no tiene un área de frentón, no tiene área de recursos humanos, y tiene el propio dueño de la empresa, que es un emprendedor o que es una pyme, el que necesita contratar a alguien, debería tener también la posibilidad o la herramienta de pedir un poquito más de información. O sea, generalmente los antecedentes penales siempre se piden, eso no hay problema. Pero el resto de los antecedentes, como las licencias y otros, es más delicado. Es más delicado. Ahora, allí también existen otros mecanismos, que son, en el caso de la PYME, que son la Bolsa Nacional de Empleo. A veces existen también bolsas de empleo de la distinta, asociadas en este caso a la OMIL, los municipios con la Bolsa Nacional de Empleo, que ahí hace un filtro con los datos que corresponde. Por otro lado, también hay redes o contactos, se puede decir, por ejemplo, las empresas PYME que son contratistas. Generalmente siempre tienen un dato de su mandante y tienen una base de datos que van postulando distintos trabajadores a sus mandantes, y generalmente allí tienen también un historial, se puede decir, de trabajos previos en el caso de un subcontrato determinado, por ejemplo. Ahí también hay una cierta base de datos, o asociado a estrategias de comunidades, por ejemplo. Oye, mira, nosotros necesitamos que el empleo sea local del lugar donde fue, y ahí tienen generalmente buenos registros, y ahí es la habilidad de cómo uno hace escalas con otras empresas o con su empresa mandante, donde uno tracciona ciertas capacidades que tienen las empresas más grandes respecto a esto. Por eso uno habla, por ejemplo, que las empresas más grandes, claro, tienen capacidad, gestión de personas, tienen áreas, diversidad e inclusión, áreas especializadas, pero muchas veces uno puede hacer de que esas áreas puedan también bajar hacia su cadena de suministro. Y ahí está la habilidad de las empresas para ser competitivas, hacer puente con las empresas más grandes. Hoy estamos conversando con Mauricio Araneda, director de vinculación con el medio de la Facultad de Economía de la Universidad Alberto Hurtado. Mauricio,
el tema de pedir el Equifax, el dato en el fondo de las deudas. Generalmente lo que ha dicho la Dirección del Trabajo es generalmente asociado a manejo de caudales y cargos que tienen facultad de administración. Ya. O sea, Si uno bien tiene reducido DICOM, te pueden exigir cuando estás trabajando en un cargo relacionado con un tema financiero o de administración, te pueden pedir efectivamente Claro. los datos del DICOM. Exacto. Ya. Es Ok. como que es bien restringido lo que ha dicho la Dirección del Trabajo frente a esto. Ahora, más que siempre es como esto, como que siempre aparece una nueva idea, una nueva aplicación u otra, y va a aparecer probablemente un dictamen nuevo. Generalmente uno ahí es la empresa la que tiene que un poco adelantarse a esto. Obviamente las empresas que tienen el tamaño de tener capacidad de discernir éticamente cuáles son las herramientas que utiliza frente no tan solo al proceso de reclutamiento y selección, sino que al ciclo de vida o incluso los despidos. O sea, el fin todo el ciclo de vida tiene que ser cuidado estos aspectos, se puede decir, éticos dentro del trabajo. Hace poco yo lo veía, Codelco, por ejemplo, fue condenado por práctica antisindical respecto a espionaje de dirigentes sindicales, o sea, y fue condenado por un juzgado de letras de Calama y tuvo que generar disculpas públicas en un medio de circulación. Entonces, suele ocurrir de que uno tiene que ser muy cuidadoso y ponderar eso durante todo el proceso. Ok, de vida del trabajador, digamos, dentro de la debida organización. diligencia que hacen las empresas respecto a esto. Claro. Hoy estamos conversando con Mauricio Araneda, director de vinculación con el medio de la Facultad de Economía de la Universidad Alberto Hurtado. Estamos llegando ya al final del programa. Muchas gracias, Mauricio, por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti. Vamos a saludar